encuentra la iglesia en este día? En victoria. La iglesia es usted. Amén. No es el lugar nunca me va a contestar. El edificio jamás va a contestar. Jamás me va a contestar. Así que le estoy preguntando a usted, ¿cómo está la iglesia en esta noche? En victoria. Y si no está en victoria, se va a poner en victoria. Amén. Porque la palabra que traemos el día de hoy está importante, tiene que ver con los sueños. ¿Cuántos sueñan aquí? Amén. ¿Ah? ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos tienen sueños espectaculares que quisieran que se cumplieran ya? Bueno, te tengo una buena noticia. Dios nos permite soñar porque Él sabe que nosotros tenemos esa capacidad de soñar porque la aprendimos de Él. Así es. Amén. El sueño más grande de Dios fuimos nosotros. Así y seguimos en su sueño. Cuando Él no había sido hecho todo esto, Él soñó algún momento esto. Y lo hizo para nosotros, para que estemos en la eternidad con Él. Por eso es importante. Tremendo, pastor, porque a lo mejor seguimos siendo parte de su sueño y por eso no se ha despertado, si no, ya todo se hubiera... No, seguimos siendo parte del sueño. Hay sueños que se están cumpliendo proféticos. Amén. La escritura es tan profética que cada día que pasa uno estudia, entiende un poco más y dice, wow, ¿cómo fue posible que esto se dijera en el principio y ahora se viene a cumplir? Amén. Así que hoy vamos a tener la oportunidad de seguir viendo el libro de Génesis y comprobando los sueños de Dios, expresados a través de sus hijos. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los hijos por los cuales se expresó los sueños del Señor? Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, y después todos los demás hombres y mujeres en la Escritura han sido partícipes de los sueños, igual que cada uno de nosotros. Estamos recibiendo sueños. David, Daniel. ¿Cuántos de repente se han levantado alguna noche y han dicho, wow, uy, todavía estoy aquí? Yo pensé que me había ido. ¿Ah? Tremendo. Suele pasar. ¿Por qué? Porque a veces uno se acuesta con cierta pesadez y comienza a soñar. Así como hay sueños malos, también hay sueños muy buenos. Y de esos sueños buenos son los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Amén? Bien, en esta noche vamos a seguir hablando y vamos a entrar al capítulo 37 del libro de Bereshit o Génesis. Entonces, la semana pasada hablamos una parte. Mencionamos la descendencia de Jacob. Y en esta semana vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar de la relación que José, el hijo predilecto, vamos a decir el hijo consentido, el hijo que le recordaba a la mujer de su vida, de Jacob, empieza a tener sueños, pero ya se había sembrado un asunto delicado entre los hermanos. Comprobamos la semana pasada que no es bueno hacer acepción entre los hijos, porque generalmente se crean situaciones difíciles, como las que se crearon en esta familia numerosa, porque eran 11 hermanos, todavía no, Benjamín estaba pequeño, y los 10 hermanos de José, pues le tenían cierta antipatía, y algunos de ellos, los mayores, ¿sí? ¿Qué pasó? No, nada. Y los mayores, más todavía. ¿Por qué? Porque los mayores eran influenciados por la primera esposa de Jacob, Lea. Entonces ellos siempre contendían. Y es más, bueno, yo fui el mayor de mis hermanos. Pero ¿hay alguno aquí que es intermedio? A ver, levanten su mano los intermedios. Ok. Los intermedios siempre peleamos por ser atendidos como primeros en la familia. Siempre buscamos atención, ¿sí o no? De alguna manera buscamos atención. Hasta cierto punto, sí, claro. ¿Por qué? Porque generalmente o le dan mucha atención al mayor o al menor. ¿No es así? Entonces los que están en el medio son los que sufren. Siempre están buscando
cómo hacer. Y lo mismo le pasaba a estos hermanos, especialmente teniendo en cuenta que ellos no identificaban el don que tenía José. Así es. ¿Por qué? Porque ya vimos que ellos, sí, hijos de la promesa, como nosotros somos hijos de la promesa, pero para que la promesa se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros, necesita ciertas condiciones. ¿O me equivoco? Así es. Y ciertas condiciones de obediencia, ciertas condiciones de compromiso. Entonces, ¿qué pasaba con los hijos de Jacob? Que muchos de ellos eran muy carnales también, a pesar que conocían por historia, por profecía, todo lo que ellos estaban destinados a hacer, aún así actuaban en emociones, porque no solamente la carne significa actuar cosas malas, sino también actuar en sus propias emociones. Así es. Y ellos, pues, hicieron cosas difíciles, como por ejemplo matar a todos en una ciudad. Por el bien de la promesa, asesinaron a todo el mundo. O sea, realmente ellos tenían un poquito distorsionado el concepto de... Así es. Como nosotros. Algunos de nosotros de repente hemos tenido un problema con alguien y alguna vez, digo antes, ¿no? Hemos querido que la persona que nos hizo daño se muera. ¿No te deseo el mal pero que te pise un tren? ¿Ah? ¿No te deseo el mal pero que te pise un tren? Puede pasar. Ahora, claro, ahora no existe eso porque acá todos ya somos muy espirituales. Bien. Al final, hermanos, los sentimientos y las emociones y las predicciones que salen de nuestra boca, como lo aprendimos esta semana, suelen salir de la concupiscencia del corazón de nosotros. Recuerden, hermanos, que cuando entró el pecado en el hombre, la concupiscencia se activó. Así es. Y la concupiscencia no es otra cosa que maldad, la maldad que hay del pecado. Se manifiesta a través de nuestras confesiones, a través de las cosas malas que nos ocurren. Entonces, eso mismo ocurría con los hijos de Jacob. Y en este caso, José era de los hermanos, de los hermanos buenitos, de los inocentes, de esos que siempre tienen al Señor en su corazón, entonces, espiritual. Entonces, eso les mortificaba a los demás hermanos porque siempre Jacob lo prefería. Las conversaciones de Jacob lo preferían. Y la tapa de todo esto fue cuando le regalaron la túnica. ¿Recuerdan? Así es. Vimos la semana pasada que le regalaron una túnica colorida, ornamental, preciosa. Y los hermanos dijeron no. Ya pues, es que se ganó boleto. Ya agarró boleto. La gota Ya agarró boleto para irse por otro mundo. Vaso. Entonces ellos estaban. Y ahí empieza el capítulo 37, versículo 12, hablando acerca de eso. Quiero que sepa que estos hermanos no eran una pandilla de delincuentes, no eran personas delincuentes realmente, solamente eran personas comunes y corrientes como nosotros, con emociones buenas y emociones negativas. Así es. Y eso fue lo que aconteció. ¿Ok? Ahora, hay un pequeño detalle que los sabios dicen acerca de esto, que es muy probable que los hermanos estuvieran protegiendo el futuro de la familia y por eso catalogaron a José como un saboteador del plan. Entonces por eso hicieron causa común. Y esa es la primera parte profética que yo quiero que ustedes se den cuenta. Porque lo que vamos a ver en esta escritura es mucha referencia al Mesías y a las cosas que pasaron con el Mesías. Así es. El propósito nuestro es enseñar la escritura, pero no desde el punto de vista de la ley y como nos lo han enseñado antes, solamente como un libro de historia. El propósito de nosotros, el mío especialmente, es que usted vea a Cristo en todo el libro de Génesis, en todo el libro de Éxodo, en todo el libro de Números, Levíticos y en todos los libros. Vea usted a Cristo. Así es. Ese es el propósito, porque Cristo es la razón por la que el mundo existe. Amén.
Él es el que merece la gloria. Por eso que todo tiene que ver con Él. Entonces, con esta pequeña introducción, usted focalice eso. Usted trate de ver a Cristo en todos los pasajes que va a escuchar proféticos, como por ejemplo en este. Al iniciar un complot, los hermanos, contra Jesús, contra José, ¿qué parece eso? ¿No parece cuando el Sanedrín y los religiosos de esa época hicieron un complot contra Cristo? Bueno, ya estamos comenzando a relacionar las cosas. Esa es la parte profética de la Escritura. Amén. Cuando usted comienza a mirar cosas que pasaron al principio, que se vuelven a repetir y que tienen una connotación redentora. Porque el propósito de ver a Cristo aquí es la redención y lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo. La Escritura se escribió para que nosotros supiéramos qué cosa es lo que va a pasar, está pasando y pasará al final. Ese es el propósito. Entonces, estos hermanos parece que cuando fueron confrontados en el capítulo 42, ya fueron confrontados con José que estaba en Egipto, fueron confrontados con lo que hicieron con el hermano, y ellos pues no vieron realmente gran problema en haber vendido a su hermano o en haber hecho lo que hicieron. Eso lo consideraban como un error, como una falta, pero ellos tenían en su conciencia que ellos se habían deshecho de lo equivocado. ¿No es lo mismo que le pasa al pueblo judío? Así es. ¿Los judíos no pensaron eso cuando llevaron a Jesús a la cruz? Por supuesto. Pero ¿qué había detrás de eso? Un plan redentor. Porque si eso no hubiera ocurrido, si los judíos no hubieran pensado de esa manera, tal vez ninguno de nosotros hubiera entrado. Claro, porque Yeshua iba en contra de los paradigmas y de los planes que ellos tenían como pueblo escogido del Eterno. Exactamente. Ellos eran muy cerrados y ellos no iban a permitir de ninguna manera, ¿no? En su posición se iban a poner en peligro su estatus de pueblo escogido. El orgullo del judío es muy fuerte y una de las razones por las cuales el Señor negó eso fue por la idolatría de ellos. Amén. Porque siendo el pueblo escogido de Dios, fueron los que más mostraron la idolatría y la falta de eso. Bueno, eso es solamente para darles una introducción. Y vamos primero al versículo 37-12, por favor, Luis. Dice, poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Ok, aquí vemos en este versículo que los hermanos de José fueron a Siquem. Siquem llama la atención, porque de Siquem habían salido corridos. Así es. Entonces, ¿por qué regresar a Siquem? Habían buenos pastos, puede ser, pero lo que pasa con ellos es que ellos eran lo suficientemente espirituales como para darse cuenta de que ya Dios había hecho milagros y portentos y la gente les temía. Por lo tanto, ellos se creían dueños de todo. Así que si iban a Siquem, no había problema. Los pastos eran buenos y todas las cosas eran. Pero yo quiero que usted enfoque esto de la manera como que Dios está preparando todo esto. Ya lo vamos a ir viendo. Como consecuencia de todo esto vamos a ir viendo los lugares, qué significan. ¿Amén? Entonces, fueron a Siquem, y en Siquem, otro detalle curioso de esto, es que los mandó a apacentar los rebaños del padre. O sea, todos los hermanos se fueron a apacentar el rebaño del padre. Había un inicio de algo. O sea, algo se estaba cocinando. Pero todavía no sabemos qué. 37:13. Dice, cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem, apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ahí vemos un asunto. Cuando ya había pasado un buen tiempo, curiosamente José agarra y para todo esto, nosotros ni ellos saben qué está pasando, solamente Dios sabe lo que está pasando. Así es. Dios estaba preparando las circunstancias, como la venida de Cristo. Nadie la sabía y de repente Dios ya la tenía preparada.
Los profetas lo sabían, pero no sabían cuándo. Lo mismo ahora. Todo está preparado, todo se sabe, es porque está en la Escritura, pero no sabemos el tiempo. Así mismo estaba pasando en ese tiempo. Entonces dice el papá, Jacob, bueno, ya se han tardado un buen tiempo, y entonces manda a su hijo predilecto, a José, para que vaya donde sus hermanos y los envía a verlos. Pero qué curioso, miren cómo responde él, porque prepárate. Esa palabra prepárate me suena a algo, a una palabra peculiar actualmente. Lo mismo nos dice el Señor, porque estamos en proceso de preparación en estos momentos. Así es. La gente no lo entiende, pero usted sí lo entiende, porque usted lee las Escrituras. Hay que prepararse. ¿Para qué? Para la venida. Pastor, pero no estamos listos ya. Yo no sé tú, pero yo me estoy preparando y todavía no estoy listo. Estoy dispuesto, sí, pero no estoy listo. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe cuánto necesitas tú estar preparado para todo esto. ¿Ven? Entonces lo manda a prepararse, y porque dice que lo va a enviar a verlos. Y ya le responde, estoy listo. José tenía miedo. ¿Usted cree que no tenía miedo, José? Claro, si él sabía. Si José sabía que lo odiaban. La riña que había. En las escrituras anteriores que leímos, ellos está manifestado ahí en la escritura que lo odiaban. O sea que José, a pesar de todo, por obediencia, se levanta y va al encuentro de sus hermanos. ¿Por qué? Por agradar al Padre. La confianza de nosotros en el Padre tiene esas dimensiones, las de José. Hacemos las cosas tan profundamente como las hizo José con el Padre. Porque la simbología de Jacob para José es como la simbología del Padre para nosotros. O para el mismo Jesús. Para el mismo Jesús también. Pero otro detalle importante es que ellos estaban viviendo en Hebrón. ¿Y qué cosa es Hebrón? Hebrón es la ciudad que en el Strong 2275 dice que es sede de asociación. Es un lugar profético. Es un lugar donde se estableció. Es el único lugar donde en ese lugar Abraham fue sepultado. Sí. El único de los patriarcas sepultado en Hebrón fue Abraham. O sea, es un lugar de asociación, es un lugar importante, pero ellos vivían en ese momento ahí. Este lugar es una presencia de la sociedad y un propósito común. Tiene dos partes. Primeramente, el dueño de los el dueño de los rebaños. El dueño de los rebaños y el heredero de los mismos. Enviar a José a esa fatídica visión constituyó la antesala del exilio de Egipto. ¿Por qué? Porque posteriormente se le llama Israel, pues el pueblo completo va para el exilio. José respondió, ven aquí, estoy listo. Si bien sabía que sus hermanos lo odiaban, no obstante, estaban humildemente dispuestos a hacer todo lo que su padre le pidiera. Génesis 37:14. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José, y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Pregunta, ¿por qué Jacob envió a su hijo si sabía que sus hermanos lo odiaban? ¿Cuál es la razón por la cual? Ni el mismo Jacob lo sabía. Estaban siguiendo planes y indicaciones del Espíritu. Por eso es que lo manda a ver a sus hermanos y a los rebaños que estaban pastando. ¿Y por qué a los rebaños? Porque Jacob estaba interesado en cuidar sus bienes. Y por ese pretexto lo envía a José. Cuando José llega a Siquem, va a ver el bienestar de los rebaños. Y puede mirar que efectivamente todo eso estaba en buenas condiciones, pero no los encuentra. Y por otro lado, desde las profundidades de Hebrón, pero sí vemos que en Hebrón no es un valle, es una montaña. Y ahí la parte que figura como profética es que en esas montañas de Hebrón
simboliza un lugar. Un valle significa un valle, es un lugar apacible, pero cuando hablan de montañas son lugares altos, donde realmente son escabrosos y el llegar ahí se toma dificultad. Pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque estamos preparando el inicio del cumplimiento de una profecía. La profecía que se había se le había dado a Abraham empezaba a tomar cuerpo. ¿Y cuerpo en qué sentido? En que tenía que salir el que iba a hacer efectiva la profecía en Egipto. No había salido, estaba dentro de ellos. O sea, es como Cristo. Nadie sabía cuándo iba a venir el Mesías, pero de repente el Mesías apareció en un pueblo que nada que ver, que nadie entendía, pero estaba profetizado que de Belén saldría el Salvador. Pero sin embargo, en Hebrón se empezaba ya al inicio de la profecía que había de cumplirse en la persona de José para continuar con el legado de Abraham. Hebrón significa el inicio de la profecía y la redención y salvación, y también simboliza Dios actuando detrás de todas las circunstancias que había en ese momento. La lógica nos aparenta que enviar a José era enviarlo a la muerte, pero ni el mismo Jacob sabía por qué estaba siendo enviado su propio hijo. Así es. Ese dato sale al final porque la idea que tenía Jacob era enviarles paz a sus hermanos, a sus hijos. ¿Y qué es Jesús? Es el príncipe de paz. Amén. Entonces ahí vemos otra simbología. Envió a su hijo amado, como el padre envió a su hijo amado, a su hijo unigénito, por los hermanos. Cuidado. Y sabiendo y teniendo en cuenta, pastor, que nuestro Padre Eterno también sabía que a Yeshua lo iban a odiar. Así es, está profetizado. O sea, ahí podemos ver cómo lo interesante de todo esto es cómo tú miras en las escrituras de esa época, tú ves, ahora dices, wow, pero esto es igualito. Pareciera que estuviéramos hablando de los evangelios. Y no estamos hablando de los evangelios, estamos hablando de lo que ocurrió con la vida de José, que es símbolo de Yeshua. Amén. Entonces, este José, cuando va para allá pasa por 3 ciudades: Hebrón, Siquem y Dotán. Son 3 lugares que cada uno de ellos tiene una simbología. Hebrón, ya dijimos, lugar de inicio. Lo profético se inició en Hebrón, bajo la presencia del padre de la fe, Abraham. Abraham fue sepultado en Hebrón y allí se estaba dando inicio de todo lo profético que tendría que acontecer. La ciudad de Siquem ya sabemos que era una ciudad difícil, una ciudad de dolor. Hay un recorrido que hace José rumbo para ver a sus hermanos. Para ver a sus hermanos. Dice que primero pasa por Hebrón, y Hebrón es una ciudad de asociación, un lugar donde el padre lo enviaría a su hijo. Después pasa por Betlehem, por Belén. Camino para allá, para Siquem, pasa por Belén. Belén es casa de pan, lugar de nacimiento de Yeshua. No es casualidad. Amén. Ese recorrido lo marca, esa caminata que hace José de Hebrón hacia Siquem y después a Dotán, porque terminan en Dotán, marca el camino del Mesías. El camino profético. El camino profético del Mesías. La tercera lugar es Jerusalén. Pasó por Jerusalén. Y Jerusalén sería la ciudad donde prácticamente la parte espiritual, la parte del conocimiento, la instrucción de Jesús sería ahí. Ahí se vería la paz. Sería fundada en la paz del Señor. La siguiente ciudad que pasa es Betel, la casa de Elohim, la puerta del cielo. Jesús es considerado la puerta del cielo. También pasa por Shiloh, un lugar tranquilo, y casualmente ese fue uno de los apodos
preferido que le pusieron al Mesías, Chilo. Así es, Chilo. Tranquilo. Tranquilo. Apaciguado. Apodado, la del Mesías. Chilo. Pasa por esa ciudad. Entonces, todo tiene. La ciudad de Shechem o Siquem. Miren el significado. Espalda entre los hombros para cargar. La cruz. Para cargar la cruz. Y qué curioso, que esta ciudad estaba en lugares montañosos, que simbolizan los dos hombros para poder cargar la cruz. O sea, todo eso. Y por último, Dotán, que significa dual, caldeizante, incierto. ¿Incierto por qué? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Este lugar incierto es porque la misma incertidumbre que se produjo en el pueblo después de la muerte de Cristo. A pesar que nace la iglesia, pero el pueblo judío queda en una incertidumbre impresionante. Hasta la hora, hasta la fecha. La incertidumbre del pueblo es la que hace que hasta la fecha Jesús no haya venido, porque tiene que venir por ellos. Entonces ya vimos el cumplimiento de estas ciudades. Y un detalle curioso es que cuando vemos acá, bueno, vamos a leer el 15, por favor. El 37:15 dice: cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Dicen los sabios que ese hombre es simbología de dos personajes. El primer personaje es Elías. ¿Por qué Elías? Porque Elías, perdón, no Elías, sino Juan el Bautista. Ya. Porque era el que iba a preparar el camino. Y también el ángel Gabriel, a semejanza de un hombre, quien le avisó y lo condujo a José para que fuera a ver a sus hermanos. Recuerde, imagínense, preguntarle a una persona por sus hermanos sin conocerla y que esta persona le diera detalles dónde estaban los hermanos. Claro. O sea, ahí vemos la parte espiritual manifestándose en lo profético para lo que estaba aconteciendo. Era necesario. Dice uno de los sabios que José ya, al no encontrar a sus hermanos camino a Siquem, porque ya se habían ido del lugar donde estaban, ya él pensaba regresarse a ver a su padre, a decirle que no los había encontrado. Pero, ¿qué ocurrió? Al encontrarse con este hombre, se detuvo y continuó yéndolo a buscar. ¿Amén? Entonces, siguen los hechos proféticos manifestándose. 37:16. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Lo curioso es que en el Nuevo Pacto podemos encontrar muchas escrituras que confirman o nos dan a conocer esta misma pregunta que hace José. Por ejemplo, en Hechos 1:6 dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? El plan bíblico estaba por desatarse. José no lo sabía. O lo entendía proféticamente, pero no lo sabía. El ángel le estaba diciendo claramente. Y tremendo, pastor, porque esa pregunta que hace José, busco a mis hermanos, ¿sabes dónde está? Es lo mismo que hacía Yeshua cuando decía: yo vine por las ovejas perdidas, o sea, es que de la casa. Ahí lo vamos a ver ahorita. Ahí lo vamos a ver. Por eso dice, los discípulos tenían los conceptos claros en sus corazones con respecto a las cosas que estaban aconteciendo. Santiago 1:1 dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. La iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, los apóstoles, tenían pleno conocimiento de las Escrituras. Ellos sabían perfectamente que esas preguntas que José estaba preguntando, que estaba haciendo, tenían respuestas después. Eso es una de las cosas de la parte profética. Santiago sabía que era esclavo de Dios
y del Señor Jesucristo, y le describió a las 12 cartas a las 12 tribus. O sea que, mira, siempre están mencionándolos. Así es. O sea, los judíos tenían claro cuál era la posición profética de toda la Escritura. Y estaban mencionando las casas, las 12 tribus, la casa de Israel y la casa de Efraín y la casa de Judá. 1 Pedro 1:1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Tremendo, porque fíjense, Pedro estaba mencionando el exilio que tenían las tribus. Las 10 tribus. O sea, ellos también estaban esperando la unidad. O sea, no son dos evangelios, no son dos escrituras separadas, están unidas. Por eso es importante, nuestro trabajo en la actualidad al estudiar la escritura es unirnos, es unir la escritura, para poder saber dónde estamos parados, qué estamos esperando. No podemos decir alegremente, que venga Jesucristo, cuando no sabemos ni por qué viene. Exacto. O sea que esto era ya una sombra profética de la división que iba a haber entre las casas de Israel. No había ocurrido y sin embargo ya lo sabían. Ya se estaba profetizando. Ya lo sabían, estaba profetizado y los apóstoles y la iglesia primitiva lo tenía claro. Génesis 37:17. Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. ¡Qué tremendo! Ellos se fueron para Dotán y Dotán es un lugar de incertidumbre. ¿Cómo sabemos qué está pasando aquí? Porque los sabios interpretan que lo que estaba pasando en la mente, en el corazón de los hermanos de José, era que ellos se habían desviado ya. Claro. No por eso se llama Dotán un lugar de incertidumbre. El lugar de Siquem es un lugar de quebrantamiento, un lugar donde Jesús nos muestra que cargó la cruz. Pero Dotán es un lugar de incertidumbre. ¿Cómo quedó después de la cruz el pueblo de Dios? Qué tremendo. Por eso que la verdadera gran comisión es la restauración de todas las cosas. Y continúa con nosotros. La palabra incertidumbre es que los hermanos de José habían alejado sus mentes del propósito divino. Por eso Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¡Qué tremendo! Esta parte la estamos viviendo. Usted no sabe, bueno, yo escucho diariamente a la gente hablando de una cosa, le llaman a lo malo, le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Pues así mismo, eso significa estar en incertidumbre. Así quedó el pueblo. Ya no sabían lo que era qué. Yo pregunto, hoy en día, ¿vemos esa misma condición? Eso implica que las cosas proféticas se están cumpliendo. Y pastor, hay una nota aquí que tú pusiste que es muy, muy importante. Dice, en lugar de eso se dirigieron a Dotán, que proviene del término ley. Es decir, están buscando fundamentos jurídicos para condenarte a muerte. Y muchas veces nosotros, cuando estamos tratando de justificar lo malo y hacerlo parecer bueno, buscamos la ley del Eterno para justificarlo. Casualmente por eso. Eso mismo pasó con Jesús en el Sanedrín. Así mismo es. ¿De qué lo acusaron? Si hoy mismo le hicieran juicio a Jesús por lo que lo mataron, nunca encontraron una prueba fehaciente para poderlo crucificar. Así es. O sea, es lo mismo que pasó con José. No había argumento para sentenciarlo, pero sus hermanos lo sentenciaron a muerte. O sea, otra simbología profética. Sí, porque con Yeshua se violaron 25 puntos de la ley. Así es. Y lo mismo pasa con José. Con José. Se viola la ley. Pensando, ahora, ¿por qué? Si esto, pregunten, ¿no? Si esto pasó así, pastor, ¿por qué
los siguieron considerando como los jefes de los clanes, los jefes de las tribus. Si asesinaron a su hermano. No, por eso dije, los sabios hebreos y judíos dicen que ellos no pensaban que estaban haciendo mal, sino que ellos pensaban que estaban a favor del reino matando al traidor, porque José para ellos era el traidor. ¿No se parece a lo que le pasó a Jesús? Sí. Así es, para el Sanedrín y los fariseos. Así es, consideraron a Jesús como traidor. De sedición lo acusaron. De blasfemia. ¿Para qué? Para llevarlo a la muerte. ¿Amén? Ahora vamos a ir a la parte donde Rubén, el hermano mayor, salva de la muerte a José. Porque miren, los hermanos ya lo habían sentenciado a muerte. Así es. Ya era un hecho que lo iban a matar. Pero ya lo vamos a ver ahorita. Rubén salva a José de la conspiración para asesinarlo. Por favor, Luis, léenos Génesis 7:18 dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Bien, qué tremendo. Cuando lo vieron de lejos, que José venía, ¿lo vieron? Ya inmediatamente, vamos a matarlo así, vamos a despellejarlo, vamos a cortarlo aquí en pedacitos, hacemos ceviche. Yo me imagino que, pastor, yo me imagino que dijeron, wow, aquí está la oportunidad. Vamos a hacerlo carne asada. Pero bueno, ellos tramaron eliminarlo. Y es más, ellos conspiraron en su contra para matarlo, porque primero dice que trataron de provocarle la muerte y le tiraron flechas para matarlo. No sucedió. Luego incitaron a varios perros para que fueran y lo atacaran. Tampoco funcionó. Entonces por eso decidieron darle muerte con su propia mano. Qué interesante. Le tiraron flechas a Yeshua usando la ley en contra de él a ver si él fallaba. Le mandaron perros cuando pasó lo que pasó con María Magdalena, a ver si también encontraban una forma. Siempre. Todo esto es muestra profética de las cosas que acontecen. Por eso los sabios judíos cruzan muy bien la información, porque ellos tienen la ley oral y tienen muchas formas de poder sacar esto. Entonces, ellos estaban convencidos. ¿Por qué querían matar a José? Porque estaban convencidos que José era el traidor. Pues resulta que no es así. Lo mismo le pasó a Yeshua. Mateo 26:4 dice: tramando cómo capturar a Yeshua en secreto y matarlo. O sea, exactamente lo mismo. Lo mismo que le aconteció a José, le aconteció a Jesús en su tiempo. Es también es con gran decepción los líderes religiosos de ese tiempo, pues decidieron hacerlo. Por eso lo vemos en Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros del Eterno. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Esa escritura nadie la entendía antes, pero ahora la entendemos. Claro. ¿Por qué? Porque tiene significado profético. Jerusalén era una ciudad que mataba a los profetas. ¿Por qué? Porque hay tanta conglomeración de ideas, de pensamientos, que hacían eso. Evitaban que el plan de Dios se cumpliera. ¿Por qué? Jesús vino a juntar. Así es. Entonces, ese era el plan del Eterno, juntar. Pero Jerusalén, las demás religiones y todo, trataban de separar. Génesis 37, 19 y 20. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Esa es parte de la trama, porque ellos estaban tramando. Ahora, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Si este es el consentido y vamos a llegar sin él, ¿qué le vamos a decir? Que se lo comió un animal salvaje. O sea, salía la idea que estaban pretendiendo para todo esto. Pero otra... Fake news, noticias falsas. Pero en realidad ellos estaban buscando también comprobar qué tan ciertos eran los sueños de José. Porque recuerden que los sueños de José
los sueños de José, entre todos esos sueños, decía que él iba a estar por encima de los hermanos. Entonces, con la muerte de él, ellos esperaban conseguir que Dios los salvara. O sea, estaban como probando a Dios, a ver si la profecía que había dado José era cierta. Claro, claro, porque si él muere, entonces ¿dónde quedan los sueños? Exactamente. Entonces, por eso cuando nos lleguemos a estudiar la parte donde los hijos de Jacob son confrontados por José, cuando ya es el segundo en mando en Egipto, y pasa la confrontación, ahí ellos se caen en cuenta de que verdaderamente la profecía de José había sido cierta. El sueño, sí. Porque ellos se postraron y lo adoraron. Génesis 37, 21, ya estamos terminando. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. Rubén dijo, no derramen su sangre. ¿Por qué? Porque él tenía toda la intención de salvar a los hermanos. Dicen los sabios que efectivamente Rubén llegó a sentir mucho aprecio por su hermano. Y una de las razones es que no quería matarlo, aunque tenía razones más que suficientes, porque él sabía perfectamente. Dijeron los sabios que Rubén sabía que él iba a perder muchos derechos del primogénito por las faltas que había cometido, y que José era el que las iba a asumir. Porque Rubén era el primogénito. Correcto. Rubén sabía que en José iba a recaer la primogenitura. Qué tremendo. O sea, todas estas cosas que nosotros estamos hablando son proféticas en esa época. No las entendía. Recuerden que lo profético no lo entienden en su momento cuando te lo dicen, pero después es cuando vemos la realidad. Por ejemplo, en estos momentos, nadie sabe o nadie cree lo que está aconteciendo, pero hay cosas que están pasando ya en el mundo entero. ¿Usted sabía que van a firmar la paz? Así es. Arabia Saudita e Israel. Pero todo eso es un engaño. Ya la firmaron. Todo eso es un engaño. Pastor, ¿y eso? Son engaños. Son cosas que se están tejiendo para desatar la plataforma del anticristo. Acuérdense que el ministerio del anticristo ya está en acción. Ya está funcionando. Por eso que somos llamados a prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar, pastor? ¿Será que tengo que hacer un búnker? ¿Será que tengo que salir a buscar comida? ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Así me preparo? No, hermano, nada que ver. Eso, nada que ver. La preparación es espiritual. Amén. Jesús viene por sus seguidores. Por aquellos que verdaderamente lo aman en espíritu y en verdad. Aquellos que se han apartado, se han consagrado para Él. Él viene por una iglesia pura, una iglesia santa. Una iglesia sin mancha. ¿Cómo es sin mancha, hermano? ¿Cómo es una iglesia sin mancha? Una iglesia que realmente tiene pensamientos puros. Una iglesia que no está en dualidades. Una iglesia que no se conforma con lo que le dice el pastor en la prédica. Una iglesia que escudriña. Una iglesia que estudia. Una iglesia que se refrena. Ahora es cuando el ministerio, toda la iniquidad está desatada. Mire usted las redes sociales. Mire las plataformas. Están llenas de ¿qué? Una lujuria. La televisión. Noticias exageradas y lujuria. ¿Qué hay en los trabajos? Todo el mundo hablando de cuándo se acaba el COVID para ir a parrandear o ir a rumbear. O todo es reggaetón. O todo es música sensual. Eso es lo que hay. Miren, así como el Espíritu de Dios
está operando en los hijos de nosotros, también el diablo está operando con la carne de nosotros. La pregunta es, ¿qué está pasando, pastor, en lo espiritual? Es que nosotros tenemos que tomar la decisión, o nos consagramos a Él y dejamos que Él nos guíe, o entregamos nuestros pensamientos, a nuestro yo, a nuestra carne y a las cosas. Entonces, esa es la preparación, separar. Tenemos que ser capaces de separar, hermanos. Separar es difícil. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere liderarte, todo el mundo quiere decirte lo que tú tienes que hacer. Pues yo no tengo nada que decirle a usted. Yo lo que tengo que decirle es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que se prepare, prepárese. Yo lo puedo ayudar en qué, en mostrarle un poquito de lo que me muestra el Señor a mí. Pero realmente yo no lo puedo preparar a usted. Usted se tiene que preparar con el Espíritu Santo. Amén. Usted es el que tiene que estar en comunión con Dios. Por eso, este año nos dijo, yo estoy esperando ahorita la manifestación poderosa del Señor en la fiesta del otoño. Así Hermano, ya la próxima semana tenemos nuestra actividad congregacional. Amén. No pierda la ocasión. ¿Por qué? Porque a las fiestas hay que presentarnos limpios. Así es. O sea, esta semana en la que entramos en ayuno de arrepentimiento. Vamos a preparar. ¿Y qué cosa es eso, pastor? ¿Cómo se come eso? Mira, eso es bien fácil. Métete con el Señor y abre tu corazón con Él. Y dile, Señor, muéstrame lo que me son ocultos, los que no entiendo. ¿Para qué? Para que tú los hagas realidad y yo pueda apartarme de ellos. Arrepentirse es darle la espalda al pecado y ir en pos de Dios. Amén. Cuando eso ocurre en el corazón del ser humano, del hombre, entonces está listo para dejar esos pecados en el mar, ser lavados por las aguas corrientes y entonces presentarnos a la fiesta. Amén. Miren, hermanos, el Yom Teruah y el Rosh Hashanah son fiestas importantes. Así es. Dicen los sabios que es muy probable que la segunda venida y la primera venida sea el Yom Teruah. ¿Y qué es eso del Yom Teruah, pastor? La fiesta de las trompetas. Cuando nosotros sonemos las trompetas, porque lo vamos a hacer como cae un viernes, lo vamos a hacer por Zoom. Ojo, para que sepas, lo vamos a hacer por Zoom. Vamos a hacer, porque cae Shabbat. Vamos a celebrar un Shabbat. Es un Shabbatón. Un Shabbatón. Vamos a celebrar el Shabbat y vamos a sonar las trompetas. ¿Y cuál es el propósito de las trompetas? Las trompetas es ponernos de acuerdo con el cielo. Decirle al Señor, Señor, heme aquí. Así como le dijo José, sí, Padre, estoy listo. Mándame a mí. Yo quiero decirle que ese día le vamos a decir al Señor, Señor, listos, cuando tú quieras. Pero para llegar a esa fiesta, ya habremos pasado por un Tevilá en el mar. Así es. Lo vamos a hacer congregacionalmente este año. Es difícil, muchas cosas son difíciles. Este año no sé cómo vamos a celebrar Sukkot, porque lo celebrábamos congregacionalmente. Es que miren, todas las fiestas han sido reducidas a la intimidad. Así es. Todas. Recuerde cómo celebramos Pesach. Dentro de los hogares. Dentro de los hogares. ¿Cómo celebramos Bikurim y la fiesta Del Omer. de Omer, el conteo de Omer? Todo en casa. Todo en casa. Pues ahora llegamos a Shavuot en casa. Yom Teruah, Yom Kippur en casa. Fíjense, nos va a tocar también celebrar, porque 10 días después de Yom Teruah, vamos a Yom Kippur. ¿Y qué es Yom Kippur? Ya les explicaré, porque voy a hacer un alto en todas estas instituciones y la próxima semana es muy probable que hablemos acerca de Yom Teruah para saber qué significa, qué es lo que vamos a hacer en Yom Teruah. ¿Sí? Porque ahorita algunos veo las caras de algunos y están con un question mark grande.
Y ya son 3 años celebrándolo. Celebrándolo, pero tenemos que volverlo a recordar y tenemos que volver a decir qué es el Yom Teruah, qué es el Yom Kippur, desde la perspectiva de nosotros, porque nosotros somos israelitas por adopción, pero somos en Yeshua, somos israelitas en Yeshua, Claro. en el Mesías. Tenemos una forma diferente de celebrarlo en Yeshua. Así es. Por eso la explicación viene. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer en esas fiestas? Amén. ¿Cómo vamos a celebrar a nuestro Rey en esas fiestas? Pero es importante lo que te estoy diciendo, hermano y hermana que estás escuchándome, y para cada uno de ustedes. Hay que prepararse. Hay que ir en pos de lo que es eterno. Recuerde, usted no se salvó para esta tierra. Usted fue salvo para la eternidad. Y la eternidad se empieza a vivir aquí. Así es. ¿Me estoy dejando entender? La eternidad se vive aquí. Por eso que sed santos como Él es santo. Hay que santificarnos aquí. Santificarnos significa ponernos a disposición de Dios. Dejarnos enseñar por el Espíritu Santo qué es la verdad en nuestra vida. Apartarnos para Apartarnos para Él. Y eso es lo que estamos haciendo en estos tiempos. Eso es lo que nosotros creemos como preparación. Prepárate. No esperes el último momento. Porque cuando ya comiencen a pasar las cosas que están profetizadas y quieras buscar, tal vez no te alcance el tiempo. Y tengas que pasar la gran tribulación. Dice que muchas personas apostatarán de su fe en la gran tribulación. Muchas personas que cantaban, muchas personas que adoraban a Cristo con todo, apostatarán de su fe. Y lo hemos estado viendo ya, pastor. No, es que bien lo dice Apocalipsis. Cuando te pongan el cuchillo aquí y te digan, ¿eres de Cristo? Si eres de Cristo, te vamos a cortar la cabeza. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te va a dar tú? Porque ya no será. Pero si yo me convertí en la iglesia, en el servicio tal y tal. No, hermanito, si usted se quedó y está en la gran tribulación, la confesión es por boca. Ya el Espíritu Santo no va a estar ahí. Amén. Amén. Bien. Génesis 37, 24. 24. Ah, ya. ¿Al 23? Ya lo dije. Ah, no, el 23, por favor. 23. O el 22, el 22. Génesis 37, 22. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. O sea, esa es la intención que tenía José. Vamos a ver el 23. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. La famosa túnica. ¿Qué simboliza la túnica? La túnica simboliza realeza, autoridad. Ellos no lo sabían, pero les gustaba. Porque a muchos les gusta hablar frente a la cámara, ¿no? Orar por la gente y todo. Pero todo eso te lo da Él. Así es. La realeza, la autoridad te la da Él. Y todo es producto de una consagración. José estaba consagrado. José tenía sus planes, los planes del Señor, y se agarró de ellos. Por eso le dijo a su padre, heme aquí, yo voy. Yo sé que me van a matar, pero voy. Eso fue lo que le dijo José a su padre. Y fue a Siquem a encontrarse con sus hermanos que lo iban a matar. Como carne al matadero. Así es. Entonces, y también la túnica de colores simboliza las banderas de las naciones. O sea, en esa túnica había una carga profética muy fuerte, hablando de todo el ministerio que tenía Abraham en su descendencia. Y la esparción de todas las 10 tribus alrededor de las naciones del mundo. Exactamente, se la quitaron. Esa túnica representaba toda. Apocalipsis 7:9, ¿qué dice? Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosos que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero,
Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que no haya significado, hay relación directa con las cosas proféticas que pasaron en Génesis y en Apocalipsis. Son los dos libros, el primero y el último, y hay relación, las túnicas. Génesis 37-24. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Okay. ¿Por qué hay esa redundancia? Si estaba vacía, pues no iba a haber agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese pozo vacío no había agua, pero había otras cosas. Era como un calabozo. O sea, había animales ponzoñosos, las cucarachas, por ejemplo. Escorpiones y todas esas cosas. Ahí es donde lo arrojaron. Rubén, él se proponía salvarlo pronto para que no muriera en ese pozo. Por eso que dijo que lo arrojaran ahí, porque él sabía que iba a regresar a rescatarlo. Lo tremendo es que la cisterna en el Strong 923 dice que es también una cárcel, una sepultura o un abismo. Nuestro Mesías Yeshua también fue arrojado. Fue tomado prisionero y en la cárcel, estuvo en la cárcel. Así es. Y sufrió hasta la muerte. O sea, ahí vemos todo el significado profético de nuestro Yeshua visto desde la perspectiva de José. Y pastor, también el hecho de que no haya habido agua, podemos pensar o asumir, ¿no?, proféticamente, que es la falta del Rúa, del Espíritu, en el pueblo de Israel durante tantos años hasta después de que vino nuestro Salvador. Claro, porque el Rúa viene efectivamente ya con Yeshua. Exacto. El Rúa es una promesa. Aunque actuaba, porque sí, el Espíritu Santo, el Rúa funcionaba, pero no individualmente, no en una persona. Así es. Funcionaba globalmente como el Espíritu de Dios. Así es. Como el Espíritu de Dios. Yo espero que una enseñanza que realmente marca pautas proféticas. Lo que pretendía en esta noche es que usted se involucre un poco más en las cosas que están pasando en estos tiempos. No se vuelva loco ni se meta a internet, porque en internet lo que va a encontrar son tantas cosas. Si usted necesita saber un poco más, le puedo dar algunos pastores que están hablando correctamente, que no están hablando de cosas exageradas. Pero sí es importante que usted lea la Escritura y vea la Escritura desde la perspectiva profética. Todo lo que está ocurriendo y está por ocurrir tiene que ver y está escrito en la palabra. Así es. ¿Quiere por un poquito, una pequeña prueba? Vaya a Mateo 24, las señales del fin. Y ahí usted lo va a poder ver un poquito mejor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar